¿Qué tal? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarlo, como todos los jueves en una emisión más de su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC. Me da muchísimo gusto que nos haga el favor de acompañar esta tarde en una emisión más. Primeramente, quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes que nos hacen favor de acompañar. Sabe usted que en este momento se abre el consultorio jurídico de TV WAC, un espacio dedicado para brindar orientación en conocimientos de interés legal a toda la comunidad universitaria, pero por supuesto también a toda nuestra sociedad a la cual nos debemos. También quiero agradecer, por supuesto, a Francisco Molgado, a nuestro productor, y por supuesto a David Escobedo, que está hoy apoyándonos aquí en cámaras, a los que gracias a su apoyo se hace la transmisión del programa de día de hoy. El tema de esta tarde, la reconstrucción del derecho social. ¿Pero qué es el derecho social? Es un proceso de creación de nuevos derechos sociales a través de políticas sociales. El derecho social es un conjunto de normas que establecen los derechos de protección de las personas y grupos en situación de vulnerabilidad. El derecho social busca corregir las desigualdades y proteger los sectores más vulnerables, garantizando acceso a los derechos fundamentales como el trabajo digno, seguridad social, educación y salud. Su función es equilibrar las relaciones entre los individuos, empresas y el Estado para evitar abusos y promover el bienestar colectivo. El tema de esta tarde es la reconstrucción del tejido del derecho social. Acompáñenos. Perspectiva. Diálogo. Información ciudadana. Bienvenidos y bienvenidas a Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC, con Gerardo Pérez Alvarado. Comunícate con nosotros al teléfono 192-1200, extensión 37120 o en nuestras redes sociales. ¡Comenzamos! Estamos transmitiendo completamente en vivo desde el corazón de la ciudad de Querétaro, aquí en el Cerro de las Campanas, en nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de Querétaro. Y como lo comentaba en el bloque pasado, el tema de esta tarde es la reconstrucción del derecho social. Y si usted me lo permite, quiero presentar a nuestros invitados de esta tarde, empezando primeramente por el maestro Luis Rafael Hernández Palacios. Tiene una amplia currícula y me voy a permitir hacer una breve sinopsis de ella. Él es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, graduado con mención honorífica, también tiene estudios, maestría en Sociología por el Centro de Estudios Socioeconómicos de la Escuela de Economía de la Universidad de Chile y estudios de doctorado en Ciencias Sociales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Como trayectoria académica, pues ha sido investigador, asociado del Centro de Estudios Socioeconómicos, Escuela de Economía, Universidad de Chile, profesor de tiempo completo por oposición en la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México, profesor de tiempo completo por ocupación en el Departamento de Sociología de UNAM Iztapalapa y profesor de las asignaturas de Derecho, Economía, Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. También ha desempeñado en diversas actividades como consultor externo de la CEPAL, Naciones Unidas en México, también en Centroamérica de Economía y Desarrollo, en Tegucigalpa, Honduras, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Veracruz, contralor interno de la Secretaría de Gobernación, coordinador general de las delegaciones de la Procuraduría Agraria, coordinador general jurídico y contralor de Migración y MBS de la Secretaría de Gobernación del Instituto Nacional de Migración, magistrado unitario supernumerado del Tribunal Superior Agrario, visitador especial de la Procuraduría Agraria y titular de la unidad del IMSS Bienestar a partir de octubre a la fecha 2024. Autor de diversos libros y estudios sobre México y América Latina. Asimismo, quiero presentar, por supuesto, al maestro Emilio Nayar Paredes Nieto. Él es presidente del Observatorio Agrario del país. Él cuenta con una licenciatura en Derecho, también tiene una maestría en Derecho y una especialidad en Derecho Agrario, y como lo comentaba, él es el presidente actual del Observatorio Agrario aquí en el país. Y, por supuesto, y no menos importante, a nuestro presidente del Colegio de Abogados Agraristas del Estado, al maestro Edgar Saúl Villalobos. Él
tiene una licenciatura en Derecho, por supuesto cuenta con maestría en Derecho y Amparo, y también es docente de diversas instituciones y también de esta máxima casa de estudios. Y como lo comentaba, actualmente es el presidente del Colegio de Abogados Agraristas del Estado, a los cuales les doy la más cordial bienvenida. Muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Muy buenas tardes, don Muy buenas Gerardo. tardes. Muy amable por su invitación a su acreditado programa y a la servicio de televisión, y radio y cinematografía de la Universidad Autónoma de Querétaro, por su anfitrionía en este programa de extraordinaria difusión social. Bueno, maestro, ya usted está, para no terminar, no cortar el hilo de la palabra, quiero que usted si es tan amable en comentarme por qué la importancia, el impacto, la relevancia de la reconstrucción del derecho social, maestro. Mire usted, como lo mencionaba, el derecho social da cuenta de un sistema normativo en beneficio de sectores relevantes dentro del universo de un país. Y es muy significativo que en el caso de México, los derechos sociales que fueron más allá del reconocimiento de los derechos individuales o de estos como parte de una colectividad, se instauran a partir de la Revolución Mexicana. Es clásico decir que un pueblo sin tierra y sin libertad llevó adelante este proceso y estableció entonces el acceso a la tierra como el primer derecho social en el mundo. Y de esta manera se instauró el reparto agrario y el reconocimiento de tierras a comunidades como el gran instrumento de la transformación de México en el siglo XX. El siglo XX mexicano fue el siglo de la tierra y de 1917 a 1992 tituló o reconoció o distribuyó a través de dotación y creación de nuevos centros de población 104 millones de hectáreas, la mitad del territorio nacional. Esa es la importancia que tiene. Es cierto que al lado de él se establecieron los derechos a los obreros en nuestro país, el derecho a su organización sindical, al salario, a la contratación colectiva, el derecho de la huelga, se estableció el derecho a la educación pública, gratuita, obligatoria, el derecho a la salud, pero que han sido procedimientos que han tenido un desarrollo colateral a este gran instrumento que fue el establecimiento del derecho agrario, que fue la base de la transformación de México. A partir del reparto agrario de 1920 a 1960, la producción de alimentos y materias primas contribuyó al desarrollo industrial del país y al fortalecimiento de los mecanismos del mercado interno, de tal suerte que los sectores que se iban incorporando al reparto agrario participaban de manera muy significativa en la producción de estos elementos, pero al mismo tiempo se convertían en adquirentes de los productos industrializados que en ese momento dominaban en el país, que eran ropa, muebles y alimentos procesados. Esto generó un círculo virtuoso que permitió que México llegara a la década de los 50 con un crecimiento espectacular, el llamado milagro mexicano. Piensen ustedes, a mí me tocó vivirlo de niño, pero muchos jóvenes ahora no lo conocen, que durante 10 años nuestro país tuvo un crecimiento sostenido del 6.2% anual del Producto Interno Bruto, una tasa de inflación inferior a un dígito y una tasa de paridad cambiaria de 12.50 con el dólar estadounidense. Eso fue el llamado milagro mexicano. Sin embargo, no todos los beneficios de este proceso se distribuyeron igual. El sector campesino empezó a resistir y a resentir los impactos del mismo proceso de industrialización. En 1940, los salarios reales que habían crecido 100% durante el periodo de Cárdenas se detuvieron en su desarrollo. Y durante 6 años tuvieron un decremento relativo del 50%. ¿Por qué no hubo una insurrección obrera si caía el valor del salario? Porque se deprimió igualmente el valor de la canasta básica, de tal suerte que el consumo por parte de los obreros y de los sectores urbanos no sufrió quebranto a pesar de esta disminución salarial y se trasladó el pago de esta condición al sector campesino. Sin embargo, como usted mencionó,
El derecho social no es solamente el conjunto de normas. En torno a ello se instauró un gran sistema de apoyo de políticas públicas que fue de 1930 a 1970 comitante al reparto agrario y que constituía las obras de irrigación, las comunicaciones, la electrificación, el apoyo técnico, la capacitación, precios de garantía, acopio, salud social, y todos estos elementos permitieron que, a pesar de que disminuyera el precio de los productos agrícolas en términos relativos al resto de la economía, tampoco se tuvo una gran crisis, sino que se fue acumulando hasta que en 1970 estalló una crisis productiva en el campo y se empezaron a sentir los síntomas de agotamiento de este modelo. Sin embargo, trató de irse enmendando, pero empezó una pugna al interior del gobierno, quienes mantenían la orientación de que había que seguir apoyando con más recursos al sector agrario que devenía de la distribución de la tierra, y quienes planteaban que era demasiado costoso a la economía nacional y que tendrían que irse abandonando estas políticas públicas. Y no es sino hasta 1980 en que hace su irrupción la ideología neoliberal y empieza a plantearse que el sector agrario es muy costoso y que debe terminar el reparto agrario y deben abandonarse las políticas de apoyo y de subsidios que se dan al sector rural de la economía mexicana. Y finalmente, esta es una condición y requisito para el ingreso de nuestro país al Tratado de Libre Comercio. Los Estados Unidos nos vendieron una de las mentiras más grandes, entre otras muchas, de que era dañino a la economía subsidiar a la producción agrícola. Estados Unidos es el país que más subsidios da a la producción de alimentos y materias primas en el campo. El 70% de los productos y los precios agrícolas norteamericanos están subsidiados. Aquí nos obligaron a retirar las políticas públicas y finalmente en 1992, bajo estas orientaciones, se modifica la Constitución y se expide una ley agraria. ¿En qué sentido se modifica la Constitución? Se pone fin al reparto agrario y se busca que a través de la regularización de derechos en ejidos y comunidades que habían sido producto de este reparto agrario, empiece una certificación de derechos individuales que abre paso, con motivo de la expedición de la ley agraria, a la privatización de la tierra, que fue la fórmula que se encontró en ese debate al interior del gabinete de Carlos Salinas de Gortari, entre un sector que proponía la eliminación completa de ejidos y comunidades por decreto y quienes proponían su fortalecimiento. Llegaron a un convenio y, bueno, vamos a dejar que vaya siendo paulatino. Sin embargo, este proceso que se denominó la adopción del dominio pleno en ejidos y en comunidades, que la Constitución no permite lo de las comunidades, pero en un impulso de la ley se estableció que sí, y que los 32.900 núcleos podrían acceder a adoptar este dominio pleno para privatizar sus tierras. Lo cierto es que hasta la fecha, después de 32 años de la reforma de 92, hoy tenemos que solo el 4% de los 32,000 núcleos adoptaron el dominio pleno. Sin embargo, 1 millón de personas que no provenían de los núcleos agrarios adquirieron derechos parcelarios al interior de estos 32.900 núcleos, 32.900 ejidos y comunidades, y tuvieron un derecho sobre la tierra que les permite cultivar o tenerlo en perspectiva de especulación para poder hacer negocios con ellos posteriormente. Pero están sujetos al régimen ejidal. Pero estas condiciones hicieron que este derecho social, que era un derecho más amplio que sobre la tierra, entrara en un proceso de crisis. Hay que recordar que los códigos agrarios del 34 y del 40 del siglo pasado, en base a los cuales se llevó a cabo la reforma agraria, establecían que se dotaría a los ejidos de tierras, aguas, pastos y montes.
lo cual anunciaba una concepción más amplia que solo la condición superficial que se les reconoció en la ley de 92. Y paralelamente, a nivel internacional, empezó a plantearse en términos muy amplios la noción del territorio. En 1998 es aprobada por la Organización Internacional del Trabajo la Convención sobre Materia Indígena, donde se hace de manera clara, precisa, alusión al concepto del territorio como una unidad geográfica en la cual existe la superficie, hay quienes plantean que el subsuelo, el agua, los bienes de la naturaleza, selva, bosque, biodiversidad, el conocimiento tradicional, los objetos de contemplación y los lugares sagrados. Que lo tenemos en el 27. Esto está en el 27, pero no con esta dimensión tan amplia. Ahí, fíjese, el 27 empieza diciendo las aguas comprendidas, las aguas y tierras comprendidas en el territorio nacional pertenecen originariamente a la nación, la cual establecerá las formas de la propiedad privada. Maestro, permítame, No, permítame hacer permítame hacer una pausa. ¿En qué sentido, maestro? Aquí nos sigue mucha comunidad jurídica, pero también nos sigue mucho estudioso del derecho de la misma facultad de Derecho de nuestra máxima casa de estudios, y dio verdaderamente un sinopsis importantísima de la importancia y el gran impacto que reviste el derecho agrario. Pero para no perder de vista este punto, me gustaría enormemente hablar, o que nos pudiera señalar, cuál es entonces la reconstrucción de este derecho social en estas nuevas realidades, maestro, tomando en consideración, porque hablamos de una modernización legislativa, hablamos de fortalecer la seguridad social, hablamos de revalorizar el papel del Estado proteccionista y garantizar una justicia social. Pero ¿cómo aterrizamos qué es reconstruir este derecho social si partimos de la base, maestro, como usted atinadamente lo comentaba, que estos derechos sociales fueron ganando terreno? Porque quiero comentarle que incluso hace 10 años la materia tanto de derecho agrario era optativa, hoy es obligatoria. Y no así el derecho laboral. Entonces, hemos ido evolucionando, por lo menos aquí en nuestra máxima casa de estudio, así lo teníamos. Me parece a mí que es importante desmenuzarlo para que después nos digan en qué consiste el observatorio agrario, ¿no? Y el Colegio de Abogados Agrarios. Mire, venía yo exponiendo que tuvo un desarrollo de 1920 a 1992 y una importancia fundamental el reconocimiento de estos derechos sociales fundados y reconocidos en el derecho agrario, pero que se reducen en 1992. Ahí es su crisis. Y la noción que había venido subsistiendo al interior de la legislación anterior se reduce a la superficie de la tierra, despojándola de los otros derechos. Piense usted que en 1992 se hace la reforma al artículo 27, se expide la ley agraria, se expide la ley nacional de aguas y las aguas le son separadas a los núcleos agrarios. Tan es así que, habiendo sido dotados por decretos presidenciales, se les obliga en 1980 a tener que ir a obtener una concesión de aguas que sustituye el título anterior. Se expide la ley minera, que desconoce los derechos de los núcleos agrarios sobre la superficie que se ubica sobre las concesiones que se otorgan principalmente a empresas extranjeras que para la extracción de los minerales tienen que utilizar, modificando las condiciones jurídicas y materiales de la superficie. Así que empieza esta crisis unido al proceso de intento de su privatización, pero por otra parte la prácticamente anulación de las políticas públicas que dieron soporte y apoyo al reparto agrario y que no van a empezar sino a restaurarse en el 2018 con la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Empieza otra vez a plantearse los precios de garantía, el acopio
y el apoyo a través de programas sociales para fortalecer la vida en común y el aprovechamiento de la enorme riqueza que subyace en este concepto de territorio. La selva, el bosque, la biodiversidad. Piense que también en el 92 se privatiza la naturaleza. Bueno, y con ese impacto de la reforma agraria. No solo la reforma agraria, las leyes que se expiden, la ley de medio ambiente, la LEGEPA, la ley de minería, la ley nacional de aguas, y lo agrario se reduce a la estricta superficie y los otros derechos son legislados y pretendidamente resueltas sus controversias en otros ámbitos. Por eso yo celebro mucho que hoy tenga la oportunidad que me acompañen dos extraordinarios abogados con quienes hemos mantenido un diálogo fructífero, que tienen esta misma concepción de la integralidad del territorio, y que tanto el Observatorio Agrario como el Colegio de Abogados Agraristas de Querétaro han sido impulsores y luchadores de recuperar una visión integral del territorio, que sería la forma de poner de pie no solo los derechos de los titulares de los núcleos agrarios, sino los derechos al agua, los derechos al medio ambiente sano, los derechos a la restricción a la minería y, en definitiva, la visión integral de la defensa de los pueblos, comunidades y ejidos de nuestro país como una condición que garantice la autosuficiencia alimentaria y el desarrollo sustentable en beneficio de los integrantes de los núcleos y de los pueblos, pero en una dimensión de apoyar el desarrollo sustentable del país. Claro. En ese contexto, maestro Emilio Nayar Paredes Nieto, de revalorizar el papel del Estado en la protección social, ¿cuál sería el papel que juega entonces el Observatorio Agrario? En primer lugar, agradezco mucho la generosidad de la invitación y saludo con mucho afecto a tu auditorio. Agradezco muchísimo a la Universidad Autónoma de Querétaro por proporcionarnos este espacio. Primero, creo que México, a manera de inicio de este diálogo contigo, México inaugura en forma constitucional, normativa y positiva el derecho social. Como letra existente en una constitución y como estructura, más bien como superestructura de un gobierno que emerge de una revolución para darle un sentido social a esta lucha armada, a este enfrentamiento social que significó, primero, positivizar a los campesinos en el 27 constitucional, dándoles un papel preponderante en el reparto agrario y dotándolos del 50% del territorio nacional, y a los trabajadores, a la clase obrera en el 123, para verdaderamente instruirlos, formarlos y compactarlos dentro de un conjunto social bien estructurado, operado por el Estado mexicano como política pública, como norma, como sistema. ¿Por qué reconstruir el derecho social? ¿Por qué es necesario un observatorio agrario? Esto tiene que ver con la construcción del México posrevolucionario, que dio prioridad a la conformación de instituciones tremendamente valiosas en el desarrollo de nuestro país. La primera es, por ejemplo, la salud, la educación, el reparto agrario. ¿Sí? Instituciones que permitieron a una sociedad articularse con el desarrollo nacional, con el desarrollo industrial, para que pudiera tener una estabilidad en su crecimiento, sostenido, como lo decía don Luis, en una forma en donde América Latina no había visto un crecimiento tan organizado y tan estructurado hasta la fecha. Fue el gobierno social, las políticas sociales, los que permitieron darle al México posrevolucionario integridad y coherencia histórica. Pero el problema tiene que ver, creo, abonando a lo que dice don Luis, en este desmantelamiento de los sistemas sociales y de la política social. Le dimos en la torre al esquema de vivienda, logramos hacer que la vivienda que se construía para los trabajadores y para el sector social de vivienda, se la entregamos a ¿quiénes?
a constructoras amigas del régimen anterior, empezamos a generar viviendas que no sirven para absolutamente nada, ni siquiera tienen el promedio de vida de la hipoteca en la cual están sustentada su dotación, para construir viviendas que ni siquiera tenían habitabilidad decente. El mercado de alimentos en nuestro país prácticamente se lo entregamos a la ANTAD. México hoy día importa más del 54%, otros números dicen que el 42% del total de lo que comemos. ¿Por qué? Porque abandonamos al campo. Abandonamos la integración entre la cadena productiva de producción para darle una enorme relevancia a los mercados intermediarios, para arrojar a la pobreza al campesino y desarticularlos del mercado de alimentos en nuestro país. En el sector salud, prácticamente se le dio, durante todo el periodo neoliberal, como bien dice don Luis, prácticamente desmantelamos nuestra infraestructura de salud para entregársela al sector privado. Lo que tenemos que hacer, en la educación igual, abandonamos los modelos educativos relevantes para fortalecer la oferta educativa del Estado, para priorizar la educación privada. Eso creo que es en donde tenemos que abonar y donde tenemos que incidir dentro del diálogo transformador. El diálogo transformador tiene que verdaderamente reincorporar esos valores sociales, esos valores de reconstrucción del tejido social, pero sobre todo encontrar en la gente con la experiencia las dinámicas sociales para integrar esas políticas públicas. Y es ahí en donde creo que tenemos la necesidad, la enorme necesidad de gente que no solamente conoce la política pública y el derecho como una totalidad. Creo que es en donde necesitamos la fuerza de la experiencia de gentes como don Luis Hernández Palacios Mirón, para que junto con sus conocimientos, con toda esa trayectoria, podamos incluso avanzar en forma sostenida hacia una transformación coherente, en donde verdaderamente nos convoquemos todos a reconstruir el derecho social como un instrumento de igualación, como un instrumento de desarrollo, pero sobre todo, y ahí me uno a lo que había comentado don Luis Hernández Palacios, entrar a una dinámica de crecimiento sustentable, con dignidad, que observe el agua, el ambiente, el campo y a todos. Maestro, presidente Saúl Villalobos, presidente del Colegio de Abogados Agraristas, nos quedan menos de 3 minutos para cerrar este bloque. Me gustaría que nos pudieras comentar, en tu visión como presidente de este importante colegio en nuestro estado, cómo garantizar la justicia social. Gracias, Gerardo. Pues agradezco la oportunidad de estar aquí con 2 excelentes ponentes. Estamos de lujo porque nos acompaña don Luis Hernández, que es un experto, conocedor del ámbito del derecho social, y también nuestro presidente del Observatorio Agrario, Nayar Paredes, con quien hemos hecho diversos foros atendiendo el tema del derecho agrario y los derechos sociales. Desde el Colegio de Abogados Agraristas de Querétaro, creemos que es importante fortalecer a nuestros agremiados, la capacitación y realizar eventos en donde platiquemos sobre estos temas. Sabemos, y como bien lo dijo don Luis, que de unos años para acá ha venido en detrimento el derecho social. ¿Qué busca el derecho? La justicia, definida como el bien común. ¿Cómo podemos, desde el ámbito que nos toca como Colegio de Abogados, contribuir capacitándonos, haciendo bien las cosas de manera ética, de manera profesional? Y hoy tenemos la oportunidad, con el esquema de cambios, la reforma judicial, de voltear a ver el derecho social. En nuestro tema, que es el agrarismo mexicano, los tribunales agrarios no son parte de la reforma judicial. A mí me gustaría que en el siguiente bloque nuestro invitado nos pudiera hablar qué esperamos nosotros los agraristas que atendemos a clases vulnerables sobre la reforma judicial y qué impacto puede tener en los tribunales agrarios, en la Procuraduría Agraria.
hasta ahí te comento porque creo que ya se nos vino el tiempo. Oh, muy bien. Y bueno, yo creo que es muy importante puntualizar eso, tomando en consideración lo que ya nos comentaba el maestro Rafael Hernández Palacios respecto de lo que era la relevancia de lo que es el derecho social. Y que a veces lo damos por hecho porque como estudiosos, lo comentaba el presidente de los abogados agraristas, el maestro Saúl, lo tenemos en la Constitución y decimos son derechos humanos y los tenemos por dado que están ahí. Pero ¿cómo exigimos un derecho si no lo conocemos? Entonces, regresemos para desarrollar este siguiente bloque y que nos puedan comentar cómo vamos a transitar en este proceso electoral. Vamos a la pausa y regresamos. En unos momentos regresamos. Continuamos. Ya estamos de regreso completamente en vivo en una emisión más de su programa Hablemos Derechos. Si usted nos hace favor de sintonizar en este momento, le recuerdo que el tema de esta tarde es la reconstrucción del derecho social y nos hace favor de acompañar el maestro Luis Rafael Hernández Palacios, Emilio Nayar Paredes Nieto y por supuesto el maestro Edgar Saúl Villalobos, con el cual antes de irnos a la pausa estábamos hablando o nos quedamos ahí por desarrollar en qué consistía la crisis y la restauración de los derechos. Maestro Rafael, si podemos enfocarnos para ir desarrollando el tema. El siglo XX, las transformaciones para poner de pie los derechos sociales estuvieron a cargo de un poder ejecutivo fuerte que pudo llevar adelante estas acciones, sobre todo el ámbito de la reforma agraria, del derecho laboral y finalmente de la educación y la salud. Sin embargo, la crisis neoliberal implicó que hubiera un repliegue, pero tenemos una buena base en términos legislativos que es necesario afinar y poner de pie. Y esto va a ser una tarea del Poder Judicial. Y tenemos que la crisis de los derechos sociales estuvo acompañada de una crisis del sistema de justicia en el país y en particular una crisis del Poder Judicial de la Federación y en las entidades federativas. Por eso, para la restauración de los derechos sociales, entre otras cosas, se requiere una reforma judicial que modifique las características y las condiciones, porque los poderes judiciales han venido alejándose de los intereses sociales y han generado una propia dinámica en la cual la mercantilización de la justicia también ha estado presente. No se puede ocultar y es del dominio público y un reclamo extendido la denuncia de la corrupción existente en los poderes judiciales locales de manera particular y en un sector muy importante del Poder Judicial de la Federación, en que se ha priorizado por atender los temas puestos bajo su conocimiento por los grandes empresarios para evadir impuestos, entre otras cosas. Pero unido a esto, cuando se intentó una reforma judicial en 1994, se le redujo el poder a la Suprema Corte de Justicia, pasó de 29 ministros a 11 y se trasladaron sus funciones normativas a un consejo de la judicatura que preside el propio presidente de la Corte, pero se le dieron muchas atribuciones a los tribunales colegiados para que nombraran funcionarios judiciales. Y ahí salió otro tema, que es el nepotismo prevaleciente, en donde 60 familias tienen acaparado un gran número de nombramientos en los tribunales colegiados y en los juzgados de distrito, en donde este proceso de corrupción ha sido galopante. Por eso, se ha planteado la necesidad de una renovación del Poder Judicial que tiene, entre otras perspectivas, no solo establecer las condiciones de atención, de escucha a quienes demandan justicia, de honestidad, de transparencia, objetividad. Y eso le van a decir todos los candidatos a los cargos que se ha convocado de elección popular como renovación del Poder Judicial, que es condición indispensable para la renovación del derecho social, sino que es necesario que haya profesionalismo y conocimiento objetivo para que este derecho social pueda ser puesto en pie, incorporando
no solamente los elementos de la constitucionalidad, sino sobre todo los elementos de los tratados y convenios internacionales, que es lo que los abogados llamamos la convencionalidad. Así como establecimos el tratado de la OIT en materia de pueblos originarios, la Declaración de Naciones Unidas y después los tratados y convenios que regulan los derechos colectivos, el derecho a la cultura, la salud, la educación, etcétera. Todo esto no ha sido atendido por el Poder Judicial para complementar la obra legislativa y conceder los derechos al agua, al medio ambiente sano. Fíjese que hace unos pocos días la Suprema Corte, por mayoría, las 3 ministras que están hoy compitiendo para ser electas ministras de la Suprema Corte, se opusieron, pero la mayoría votó en favor de que se anulara un transitorio de la ley minera expedida el año pasado, que establecía que las concesiones otorgadas que no se hubieran puesto en ejercicio serían anuladas, y establecieron que era inconstitucional porque era una aplicación retroactiva de una ley a un beneficio obtenido antes. Sin embargo, quienes votaron así ignoraron que en la propia ley se estableció como un requisito para que la concesión existiera que hubiera habido una consulta indígena previa, libre, informada, culturalmente adaptada, como lo establece el Tratado de la OIT, y que incorporó la ley minera. Y entonces pues crearon una contradicción porque deberían ser nulas porque no tuvieron la consulta indígena. Entonces, para poder restablecer el derecho social se requiere un poder judicial con capacidad técnica, honestidad y probidad, objetividad y conocimiento técnico que pueda llevar a cabo resoluciones en relación a los temas del agua, el medio ambiente, la salud y el territorio, en beneficio del país, del pueblo de México y de quienes tienen la titularidad de derechos colectivos, particularmente sobre la tierra en el ámbito agrario. Por eso yo decidí postularme como candidato a ministro de la Suprema Corte en este proceso. Yo le agradezco la invitación para tener la posibilidad de intercambiar los temas relativos a los derechos sociales con 2 muy acreditados conocedores y especialistas en la materia, pero que ha servido de preámbulo, se lo agradezco mucho, para plantear esta candidatura a la que estoy hoy buscando tener la condición de ser convocado, de ser electo por el voto popular universal y directo, que por cierto no es la primera vez que se elige jueces y magistrados en nuestro país. La Constitución de 1857 preveía que el presidente de la Corte fuera electo por voto universal, secreto y directo de los ciudadanos, y así eligieron a Benito Juárez, que pidió licencia al cargo para ocupar la Secretaría de Gobernación en el gabinete de Comonfort, y cuando Comonfort traiciona la propia Constitución y huye del cargo, Benito Juárez renuncia al cargo de secretario de Gobernación para asumir la presidencia de la Corte y a partir de ese voto popular que había recibido, convertirse en presidente de la República. Así que este antecedente tan importante hoy lo traemos a colación cuando critican que vayamos a ser electos quienes aspiramos a los cargos en el Poder Judicial. Se van a renovar el poder en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se va a integrar un tribunal de disciplina que va a conocer de las faltas de los jueces y magistrados e incluso de ministros, y si se acreditan los hechos, no solo separarlos del cargo, sino iniciar las acciones que correspondan en el ámbito administrativo y penal. Se va a elegir una parte muy importante de los tribunales colegiados de circuito, de los jueces de distrito, y se va a elegir magistrados del Tribunal Electoral Federal y tribunales electorales. Pero al mismo tiempo, 17 estados de la República modificaron sus constituciones locales para que se elijan los poderes judiciales locales.
van a elegirse jueces y magistrados. En Querétaro va a haber esta elección concurrente y esto va a significar un punto de partida muy importante para la transformación de los poderes judiciales y del sistema de justicia. El sistema de justicia no se agota en los tribunales. Los tribunales son los que van a resolver, pero el sistema de justicia requiere la concurrencia en el ámbito penal, que es algo que la gente reclama y resiente mucho, de jueces, de fiscales, ministerios públicos y policías capacitados para que efectivamente se pueda llevar a cabo la persecución adecuada, suficiente de los delincuentes y garantizar la seguridad. Este es un tema muy importante. Yo les pido, por favor, si ponen en la cámara la plantilla que me han dado, que me han hecho favor de tener, para que se vea cómo va a ser la plantilla para elección de ministros de la Suprema Corte. 5 mujeres y 4 hombres. Yo aparezco con el número 50 en la parte de la derecha hasta arriba, y esas casillas son para que ustedes pongan el número de la persona por la que están votando. Pueden votar por los 9, pueden votar por 4, por 3, por 2, por 1, y para mí sería un honor, si ustedes me favorecen con su voto, poner el número 50 en la casilla, cualquiera de las casillas de la derecha, o simplemente poner el número 50 en esa plantilla, que será un elemento de reconocimiento del voto en favor de mi persona. Esto les asegurará tener un ministro que pugnará por estos derechos sociales en beneficio de la mayoría de la población, en la defensa del pueblo, por el territorio, por el agua y para todo el país, por el ambiente, por la salud y por la educación. Poner de pie los derechos sociales para el bienestar de la mayoría de la población, para la soberanía del país y para que sigamos avanzando en un estado de bienestar. Muchas gracias por darme esta oportunidad. No, al contrario, Gerardo. Don Rafael Hernández Palacios, nada más, repito, ¿la boleta es de ese mismo color, azul? Ese mismo color es para ministros. Okay. Va a haber 6 boletas a nivel de la elección federal, 3 para la elección estatal, y en esta cartilla azul es para ministros de la Suprema Corte, y ahí está su amigo, servidor de los pobres del campo y de la Ciudad de México, Luis Rafael Hernández Palacios Mirón, con el número 50. Ahora, maestro, en ese mismo contexto, yo puedo llegar y decir, pongo el número 50. No tengo necesidad o me equivoqué y quiero subrayar su nombre. También es válido. También se puede. Okay. Son 2 acuerdos muy recientes del INE. Pueden votar por una sola persona, por los 9 o por los que ustedes gusten. Solamente les recuerdo, si quieren favorecerme y reconocer esta experiencia, esta honestidad que me caracteriza, este apego a derecho, pongan el 50 en la boleta, y para mí será un compromiso permanente responder al voto que ustedes me darán. Algo importante, maestro, es que este programa, pues a través de las redes sociales, llegamos a toda la República Mexicana, ¿no? Y que además en las retransmisiones, pues usted lo podrá compartir. Será también para nosotros un orgullo que la Universidad Autónoma de Querétaro tenga a un candidato. Le agradezco mucho. Y por supuesto, maestro, me gustaría muchísimo precisar, porque nosotros como abogados, los que estamos en este panel el día de hoy, pues estamos preocupados, yo diría ocupados, más bien no preocupados, ocupados por ser partícipes de este cambio de historia. Pero también la gente que nos ve, maestro, en este momento, que llega a su casa, gente producto del trabajo, que es la que preponderantemente nos sigue en este horario de 6 a 7 de la tarde, y que diga, a ver, ¿yo qué beneficio tengo? ¿Cómo voy a votar? ¿Yo qué certeza tengo de que efectivamente mi voto vale? Y 2, no menos importante, oiga, también veo mujeres y veo hombres. Si bien es cierto, voy a poner el número 50, también voy a poner mujeres. Es decir, ¿podríamos explicar eso, maestro? Sí, mire usted, vamos a ser electos o van a ser electas 9 personas, 5 mujeres y 4 hombres. Es muy importante que haya una mayoría de mujeres. Yo conozco a varias de las candidatas, también les diría, hay personas muy acreditadas dentro de
las mujeres se encuentra la candidata Lenia Batres, la candidata Yasmín Esquivel, la candidata Loreta Ortiz, pero al lado de ellas ellas son tres ministras de la Corte una queretana, actuales. maestro, Hay una queretana. María Consuelo Rosillo Garfias. Pues eso es un elemento muy importante para que los queretanos la incorporen dentro de las 5 mujeres y puede a ellas adicionar a la que ustedes consideren para que puedan integrar esta plantilla. Dentro de los hombres a quienes conozco y acredito plenamente son Hugo Aguilar, Federico Anaya, Raimundo Espinosa. Al rato vamos a tener otro foro con ellos 3 aquí mismo en la universidad y creo que podemos dar en conjunto una respuesta muy importante en el reconocimiento de los derechos individuales colectivos, pero sobre todo en la definición de una política de la Suprema Corte orientada al Poder Judicial de la Federación para que abra sus puertas, sus oídos, sus capacidades y pueda tener una relación mejor, directa, con quienes reclaman justicia y atender los reclamos que vengan en términos de su falta de atención o de no resolución favorable por parte del Poder Judicial del Estado. Entonces tenemos que generar un nuevo sistema de justicia que empiece por la definición de un nuevo Poder Judicial en el país para avanzar con esta solidez y que a todos corresponde y a todos interesa y a todos beneficiará. Es el punto de dar este paso adelante con gran confianza, con gran certeza, sabiendo que sus intereses individuales, colectivos, sociales, estarán atendidos, escuchados. Pasamos de una política que descansaba en el Ejecutivo a una política que va a descansar en el Poder Judicial, en los poderes judiciales de la Federación y de los estados para la impartición de justicia, dando respuesta a una muy legítima aspiración del pueblo de México. Es decir, maestro Luis Rafael Hernández Palacios, usted se compromete a intervenir en las situaciones de vulnerabilidad, se compromete a velar por el reconocimiento de los derechos de las personas, se compromete a reconocer a las personas afectadas de exclusión, discriminación y desigualdad. Totalmente en favor de hombres, mujeres y de las personas independientemente del género y de la opción sexual que asuman, tienen el mismo derecho para el reconocimiento a su actividad, a su beneficio, a su prosperidad. Muy bien, muchísimas gracias. Maestro Emilio Nayar, nos queda también poco tiempo, tenemos varias preguntas que nos hacen, estaremos atendiendo, muy atentos de todas las preguntas, todas las inquietudes, espero que sean muchas las que nos puedan realizar, pero nos quedan 5 minutos y me gustaría, maestro Emilio, que pudiéramos aprovechar de estos 5 minutos 2 para ir cerrando este bloque y también lo igual, maestro Saúl, que podamos cerrar para que pueda mandar un mensaje final en 1 minuto, maestro. Adelante. Muy rápido. El derecho social ha sido para México la base de su historia posrevolucionaria. La Suprema Corte de Justicia de la Nación sufrió en los últimos 30 años una desarticulación y una desconexión de la realidad social y terminó dándole prioridad a una agenda de particulares, a una agenda económica y a una agenda que se alejó muchísimo de la sociedad mexicana. Hoy día, el México contemporáneo, el México en cuarta transformación, el México que hoy día encabeza nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, requiere un nuevo poder judicial que verdaderamente atienda, reconstruye, reconfigure y actualice en la realidad los derechos sociales. Estoy seguro que Luis Rafael Hernández Palacios Mirón podrá lograr, una vez que llegue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, darle esa nueva vitalidad al derecho social en México que tanto se requiere. Maestro Saúl Villalobos, si pudiéramos ir cerrando con el mensaje final. Sí, pues tenemos una oportunidad con motivo de esta reforma de informarnos y de elegir a personas con capacidad, con probidad y con valores prácticamente consumados y
y bueno, nosotros lo que ahora nos toca es permitirle a ellos exponer ante la sociedad, ante los gremios, su capacidad, su experiencia. Los invitamos porque tenemos un foro en el Centro de Negocios de la Universidad Autónoma de Querétaro, en donde van a estar, además de don Luis, 4 ponentes que tienen una enorme capacidad y tienen un mensaje muy bueno para nosotros. Esperamos que la gente que nos pueda estar viendo y escuchando puedan asistir y puedan escuchar de viva voz, seguir escuchando este mensaje que es importante para todos los ciudadanos. No nada más para los abogados, sino para los ciudadanos en general. Gracias por la invitación, gracias a nuestros invitados por estar aquí con nosotros, Gerardo. Pues no me resta más que agradecer enormemente, maestro Luis Rafael Hernández Palacios, que ha aceptado la invitación. La verdad que para esta máxima casa de estudios es un honor, ¿no? Usted sabe que aquí tenemos a unos pasos, maestro, nuestro lugar para los traidores. Yo espero que no sea así, ¿no? Yo espero que sea usted una persona que nos pueda representar, que pueda usted tener ese compromiso, porque pues se dice muy sencillo velar por los derechos humanos, pero es una gran tarea de todos los días, maestro, no es de un solo momento. Muchísimas gracias, muchas felicidades y un mensaje final, por favor. Les agradezco mucho los comentarios que han vertido sobre el proceso, sobre mi persona. Yo los invito a estar informados, a estar atentos y poder estudiar con detenimiento la plantilla que van a escoger para la elección en cada uno de los cargos y reiterarles, en la Suprema Corte tendrán a un aliado y a un amigo. Espero su voto y vamos juntos a construir el México del futuro. Pues muchísimas gracias, les agradezco, por supuesto, maestro Luis Rafael Hernández Palacios, maestro Emilio Nayar Paredes Nieto, muchísimas gracias, presidente del Observatorio Agrario, maestro Edgar Saúl Villalobos, presidente del Colegio de Abogados Agraristas, muchísimas gracias, estimado amigo, que hayas hecho posible de estar aquí con nosotros y, por supuesto, maestro, nuevamente agradecerle su compromiso. Y que sepa usted que esta máxima casa de estudios, esta Universidad Autónoma de Querétaro, que cuenta con 36,000 alumnos, pues está atento también y va a estar muy interesado en saber por quién va a votar y a quién va a elegir. Muchísimas gracias y recuerde que tenemos una cita el próximo jueves en una emisión más de su programa Hablemos Derecho. Hasta el próximo jueves. Bye. Muchas gracias.